clase de hoy, 6 de mayo de 2020. Tenemos que resolver algunas consultas que haya de la práctica y también dar un tema nuevo. Bueno, ¿quieren que veamos primero las consultas de la práctica? Si no, comento algo que es de la práctica y que quizás resuelva varias preguntas también. Es el tema de ¿hiciste cómo alguna calcular el pregunta? error. ¿Cómo? No, sí, justo me saqué los auriculares. Sí, ¿qué preguntaste? ¿Preguntaste algo? No, si hay alguna pregunta de la práctica, si no, comento uno de los temas de los ejercicios que seguramente va a responder varias preguntas. Bueno, yo tenía duda en el tema del error y el orden de convergencia del error. Eso, no sé si vas a comentar de eso también, pero bueno. Eso, voy a comentar esas dos cosas. Vamos. Primero, cómo calcular el error. Y segundo, luego cómo calcular el orden de convergencia del error. Algunos ya, yo les pasé algunas ideas y lo estuvieron resolviendo. Igual lo vamos a comentar para todos, porque el tema de cómo calcular el error es algo que ya vimos en cálculo, como les comenté a algunos, en la parte de mínimos cuadrados. Entonces, vamos a compartir pantalla un momento, así vemos el enunciado del práctico. Bien, el enunciado del práctico, el problema en cuestión es... A ver. El problema 2, ¿no? Dice, partiendo de n igual a 10 y duplicando la cantidad de celdas sucesivamente hasta 1280, encontrar el orden de convergencia del error en norma 2. Bueno, el norma 2 del error está repetido ahí. Esperen que ya mismo lo cambio. Norma 2. Respecto de la solución exacta, ¿sí? De la solución exacta que ustedes ya conocen de ese problema, es el problema modelo de difusión unidimensional estacionaria, que es la parábola que ya estuvimos estudiando. Y entonces lo que dice es que lo que hay que encontrar es un P, una exponente T, tal que el error, la norma del error, sea proporcional por una constante a L sobre N, es decir, el paso de malla, a la P. Mostrar adicionalmente cómo es la evolución del número de condición para la matriz del problema a medida que aumenta el número de elementos de la malla. A medida que el número de elementos de la malla aumenta, el tamaño de la matriz aumenta también, ¿no? Y van a ver que con el número de condición pasa algo, ¿sí? Van a ver, básicamente, o sube o baja. Bueno, hay que ver si sube o baja y cuáles serían los problemas con eso. Eso es fácil de hacer porque con el comando cont de Octave ya tienen el número de condición. Bueno, ahora vamos a ver el tema qué pasa con el error y si podemos encontrar esa potencia para la expresión L sobre N a la P. Yo lo había hecho, encontré el valor de P, pero me quedó una curva bastante rara. Claro, lo que pasa es que ahí lo que vos ajustaste fue... yo vi la curva, te queda tipo un hipérbola, algo que caía, que está bien eso. Ahora bien, creo que vos ajustaste con una polinómica. Sí, me quedaba de orden 7 más o menos. Claro, sí, habría que ver bien qué significa eso. Ahora les comento. Lo primero que tenemos que discutir es
¿qué les parece que va a pasar con el error, no? Tenemos la solución analítica que es exacta y vamos al ir aumentando la cantidad de elementos de la malla, aumentamos la cantidad de puntos donde se está calculando la solución aproximada. ¿Qué les parece? En la medida que aumentamos la cantidad de elementos en la malla, el error respecto de la solución analítica va a ser más chico, más grande. ¿Qué se debería esperar ahí? Y que sea más chico respecto a la analítica. Claro, que el error sea más chico, porque como dijimos la vez pasada, una vez cuando uno desarrolla una técnica de discretización, esa técnica para que pueda ser considerado un método numérico tiene que ser convergente. ¿Sí? Es en el sentido de que cuando uno discretiza más fino el dominio, la solución tiene que ser mejor. Al punto de que si pudiera discretizarlo con elementos infinitamente pequeños, la solución a la que llegás tiene que ser la analítica. Bien. Entonces, el error tiene que decrecer. Vamos a plantearnos eso. Vamos a usar la tablet para hacer algunos dibujitos en la pantalla. A ver, si lo tenía compartido acá. No. Acá. Bueno, ahí están viendo la pantalla de la tablet. Sí, Bien. Sí. creo que sí. Entonces ahora abrimos nuestro documento de siempre. Ups. Bueno, entonces, habíamos dicho, el error va a ser proporcional a L sobre N a la P. ¿Sí? Siendo P un número mayor que 0, ¿no? Sí, mayor que 0. Porque si fuera 0, el error siempre nos daría lo mismo, nos daría 1, proporcional a 1, sería constante, no tendría sentido. Es decir, uno aumentaría la cantidad de elementos n en la malla y el error siempre te daría el mismo. Entonces es un método que no converge, no sirve. Entonces hay que buscar ese valor P. Bueno, lo que uno podría decir para plantear, para sacar el operador proporcionales y poner otra cosa, es decir que el error es una constante por L sobre N a la P. ¿Sí? Pero ese L sobre N no es más que H, el paso de malla, ¿sí? Es decir, si uno tiene una barrita unidimensional con 4 volúmenes finitos, H básicamente es este ancho que está acá. ¿Correcto? Entonces, podemos decir, bueno, E es igual a C por H a la P. Entonces, ¿cómo puede uno encontrar experimentalmente el valor de esa P, ¿no?
obviamente que a uno le gustaría que esa P, ese exponente, sea lo más grande posible. Si ese P, dijimos, es 0, el error no decrece nunca, porque cualquier cosa a la 0 te da 1, el error es siempre el mismo. Si ese P fuera 1, si uno disminuye la malla a la mitad del ancho, es decir, en lugar de poner H sobre H, pone H sobre 2, hacer H sobre 2 a la 1 te va a dar H sobre 2, el error va a disminuir a la mitad. Es decir, si P es igual a 1, cuando uno hace la malla la mitad de fina, o sea, la hace tan fina como que los nuevos elementos sean la mitad de los anteriores, el error decrece a la mitad. Ahora, si P fuera 2, cuando uno disminuye H a la mitad, el error se reduce 4 veces. Si fuera 3, la P se reduciría 8 veces, y así. Cuanto más grande es P, más rápido se achica el error en la medida que uno hace la malla más fina. ¿Sí? No sé, una consulta. Sí. En el caso de que los H no sean uniformes, ¿sería como localmente preciso y donde el H es más grande es menos preciso, o se hace como un promedio de la precisión, por así decirlo? Ah, buena pregunta. Cuando tenés elementos que son de diferente tamaño, bueno, es un poquito más difícil hacer el análisis del error. El tema es el siguiente: si vos tenés en la malla elementos que son de diferente tamaño, pero todos los elementos, aun cuando son de diferente tamaño, todos disminuyen su error, disminuyen su tamaño a la mitad, el análisis es el mismo. Lo único que ese H de proporcionalidad, bueno, tendrías que tomar el más grande. Igualmente ese H se te termina yendo, entonces el análisis es válido igual, ¿sí? Eso sí, partís de una malla que tiene diferentes tamaños, ¿sí? Y después todos los elementos, cada uno con su tamaño, los vas subdividiendo a la mitad, ¿sí? Si es así, este análisis vale igual, ¿sí? Lo único que, obviamente, vas a comenzar de un valor del error más grande que si tuvieras todos los elementos del mismo tamaño y chiquitos, ¿no? ¿Me explico lo que digo? Sí. Arrancás de un error inicial más grande. Después vas subdividiendo por 2 o por 4 o por 8, ¿no? Sí, pero la idea cuando haces esas diferencias de tamaño es disminuir la cantidad de cálculos que tenés que hacer. Claro, exactamente. Vas a hacer menos cuentas, lo único que vas a comenzar con un error más grande, ¿sí? Igualmente, el análisis completo de error involucra algunas otras cuestiones como dónde hay gradientes mayores y gradientes menores. Eso acá no lo estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Pero en general, después se puede demostrar que si los gradientes son pequeños, o sea, si la función varía poco, ahí poner elementos grandes no produce mucho error. Pero si vos pones elementos grandes donde la función varía mucho, ahí sí cometés bastante error. Entonces el análisis de errores es un poquito más riguroso y más profundo que lo que vamos a hacer acá, pero para dar una idea de lo que significa método de primer orden, de segundo orden o de alto orden. ¿Sí? Cuando el error decrece con un exponente P igual a 1, es un método de primer orden. ¿Sí? Que si uno hace crecer la malla a la mitad, el error decrece a la mitad. Si P fuera igual a 2, disminuís la malla a la mitad, el error se reduce 4 veces, lo cual es bastante bueno. Y de 2 para arriba se considera métodos de alto orden, porque el error decrece muy rápidamente. ¿Está bien? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos determinar el exponente P de este método que estamos usando ahora particularmente.
Se puede hacer por métodos analíticos, que no lo vamos a hacer acá, o se puede hacer experimentalmente también. Porque muchas veces el método formalmente es segundo orden, pero cuando, o sea, en los papeles es segundo orden, pero cuando uno lo implementa en un código, a veces tiene que tomar algunos atajos, hacer suposiciones, y el orden formal de convergencia puede que cambie, generalmente decrece. Es decir, lo que uno esperaba que fuera orden 2, quizá termina siendo orden 1,5, por ejemplo. Bueno, entonces, para hacerlo experimentalmente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Calculamos el error para una malla 1, que va a ser constante por H1 a la P. Calculamos el error para una malla 2, que va a ser la constante por H2 a la P. ¿Sí? Pero lo estamos haciendo de una manera muy particular, porque vieron que lo que se pide en el enunciado del práctico es que hay que ir duplicando la cantidad de celdas. Entonces, vamos a decir H2 es H1 sobre 2. Bien. Teniendo dos valores y sabiendo que H2 es H1 sobre 2, lo que podemos hacer es dividir los errores. Es decir, ¿qué pasa si hago E1 sobre E2? Bueno, será C por H1 a la P dividido C por H1 sobre 2 a la P. ¿Ok? Pero esto lo podemos cancelar la C, y como la parte de arriba está elevada a la P y la parte de abajo también está elevada a la P, podemos poner todo sobre la misma, todo en el mismo término elevado a la P, y nos va a quedar H1 sobre H1 dividido 2. Entonces ahí se nos cancelan los H1 y el 2 pasa hacia arriba, entonces nos queda 2 a la P. Finalmente, ¿qué nos quedó? E1 sobre E2 igual a 2 a la P. Bueno, E1 y E2 son datos, porque yo corro mi código, calculo un error para la malla 1, calculo un error para la malla 2, hago esa división y ya tengo el lado izquierdo. Si quiero sacar la incógnita que está del lado derecho, la incógnita está en el exponente, entonces usamos un logaritmo. Decimos logaritmo en base 2 de E1 sobre E2 es igual al logaritmo en base 2 de 2 a la P, que es P por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Que cuánto es el logaritmo en base 2 de 2? 1. Entonces, al ser 1, este término se cancela y vamos acá arriba porque no tengo lugar. Nos queda que P es el logaritmo en base 2 de E1 sobre E2. Y ahí está lo que estábamos buscando. Ahora bien, esto lo podemos hacer para varias mallas sucesivas. Lo podemos hacer, podemos calcular el error para la malla de 10 y dividirlo por el error de la malla de 20. Luego podemos hacer lo mismo para la de 20 con la de 40, la de 40 con la de 80, la de 80 con la de 160 y así hasta la de 640 con la de 1280. Es decir, nos van a quedar diferentes valores de P para cada par de valores, para cada par de datos. Lo que se demuestra en general es que, en la práctica, es que, salvo para las mallas más gruesas, una vez que uno comienza a refinar el exponente P de la convergencia, se mantiene constante. Y en este caso, como habíamos comentado anteriormente, se demuestra formalmente que este método para este problema debería tener un orden de convergencia 2, o sea que P tiene que ser igual a 2.
Bien. Ahora, lo único que nos queda averiguar es cómo vamos a calcular el error. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, yo lo único, o sea, calculamos P con cada uno de los errores de las distintas mallas. Sí, Debería darnos 2, pero sí. bueno, no sé. En el caso de que bueno, no sé si te da 2 clavados, 2 coma algo, no sé bien. Puede ir variando un poquito al menos. Da 2 bastante bien, digamos. 2 como hasta el cuarto, te da 2,0000 como hasta el cuarto decimal. Ujú. O sea, en definitiva, ¿lo hacemos con uno y ya basta? ¿O tenemos que demostrarte que lo hacemos con todos y tomamos cualquiera de los, de los Sí, P, digamos? háganlo Como con que todas las mallas, total es dos bien. cuentitas más o menos, no Sí, hace sí, sí. diferencia. Bien, bien. Lo que sí debería pasar es que si ustedes lo van haciendo por mallas sucesivas, no pierdan orden de convergencia. ¿Sí? Entonces, eso es una verificación también de que están cambiando bien la malla, que el software anda para cualquier tamaño de malla. Obviamente, cuando la malla es muy, muy fina, llega un momento que el error empieza a competir con la precisión de la máquina y esto satura, digamos. Llega un momento en que el error te empieza a dar 0 con mallas sucesivas y ya no tenés convergencia, pero tiene que ser muy fina la malla para llegar ahí. Yo Perfecto. estuve probando acá en mi casa y con la computadora de escritorio, a ver, con la de escritorio o con la notebook. Bueno, llegué como hasta 5000 y algo. Después ya se pone bastante duro por el hecho de que estamos usando matrices llenas. Digamos, llega un momento que es mejor hacerlo con matrices sparse, porque ustedes habrán visto las matrices que les quedan, son matrices trigonales. El resto son todos ceros, digamos, no tiene sentido almacenar todos esos ceros. Y ocupa mucha memoria. Bueno, ¿estamos con esta parte? Sí, sí. Ahora vamos a ver cómo calcular el error. Bueno, para calcular el error, ahí pedía norma 2. Esto lo vimos en cálculo cuando hicimos la parte de mínimos cuadrados. ¿Cómo se calcula el error cuando tenemos una función? Bueno, se calcula integrando la diferencia entre la función solución exacta y la función aproximada. Bien, entonces, el error, en norma 2, lo vamos a calcular como la integral entre 0 y L de la phi exacta menos la phi numérica al cuadrado de x. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos esta integral? Y después lo que se hace, como esto te queda una integral acá, lo que se suele hacer es, es tomar la raíz cuadrada de esto. Déjenme ver una cosita. Este es el error. Este es el error así a secas, pero esto se suele tomar la raíz cuadrada en realidad. A ver, tomar raíz de esto, raíz de esta integral. Igualmente nos va a estar quedando dando vueltas una L ahí, así que habría que dividir por L también. ¿Sí? Dividimos por L, igual esto termina siendo, dividir por L es una escala nomás, porque ese L es siempre el mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos esta integral?
si en realidad lo que tenemos es una cantidad finita de elementos. Bueno, hacemos una sumatoria básicamente. Hacemos 1 sobre L por la integral, por la raíz cuadrada de la suma de I entre 1 y N, donde N es la cantidad de elementos que tenemos, de la phi exacta calculada en cada uno de estos elementos I, menos la phi numérica calculada en cada uno de estos elementos I, al cuadrado por, y ahora en lugar del diferencial de X lo que vamos a hacer es poner H. ¿Sí? Porque es una integral numérica, entonces lo que tenemos es el ancho del intervalo de integración, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Lo que podemos hacer ahora también es, fíjense que ese H es una constante que está dentro, la podemos sacar afuera. Nos va a quedar raíz de H sobre L por la raíz cuadrada de la sumatoria de phi e I menos phi NI al cuadrado con I entre 1 y N. Bueno, fíjense que esa sumatoria que tenemos ahí, sumatoria de los cuadrados de algo, raíz cuadrada, es como sacar de la longitud de un vector, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Todos lo vemos eso? Eso es como hacer la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera al cuadrado, todas al cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí? Donde cada una de las componentes del error en realidad es la diferencia entre la analítica y la numérica en cada celda, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo escribo así? Para hacerlo más fácil en términos de hacer las cuentas en octave. Directamente hacemos raíz de H sobre L por norm, y ahí podemos poner phi analítica, creo que la habíamos llamado la vez pasada, menos phi, que es la solución numérica, ¿no? Entonces, esa es la manera de calcular el error en norma 2 usando octave en forma muy rápida. Tenemos el vector de la solución analítica calculada en los centros de celda, el vector phi que surge de haber resuelto el sistema de ecuaciones, como ya aprendimos a hacerlo, tomamos la norma de eso, ¿sí? Después multiplicamos por raíz de h, vamos a ponerle bien el palito a la h para que se distinga de la n, ¿sí? Tomamos raíz de h y dividimos por L. O si no quieren, no lo dividan por L. Total, después cuando hacen el cociente entre E1 y E2, ese L les queda arriba y abajo. Simplemente esa división por L es para que les queden las unidades correctas, ¿no? A ver, estoy diciendo bien porque... No quedan las unidades, profe. No quedan las unidades, vamos a ver qué nos pasa, qué nos está pasando. Adentro de la integral tenemos la integral sería una sumatoria de phi al cuadrado por una distancia, ¿no? Sí. De phi al cuadrado por una distancia. Y después sacamos raíz cuadrada de eso. Entonces nos va a quedar la phi nos va a quedar sin el cuadrado, pero nos va a quedar la raíz de h. Claro, para que les quede bien adimensionalizado habría que dividir por raíz de L, ¿no? Claro. Bueno, si quieren lo hacemos por raíz de L. Eso para que el error le quede en términos de la unidad que están manejando, ¿sí?
si phi es grado, que el error les quede en grados Celsius, grado Kelvin, lo que quieran, digamos. ¿Está? Creo que a la larga SH sobre L te quedaría lo mismo que 1 sobre N. Claro, claro, eso te termina quedando 1 sobre n ahí. ¿Sí? Es decir, lo que dice Franco es que uno puede poner todo sobre la misma raíz y h sobre l es 1 sobre n, ¿no? ¿Qué quedaría esto? ¿Ahí? Exacto. O si quieren, 1 sobre la raíz de n. Es decir, acá lo importante de esto es que no alcanza solamente con hacer la norma de la diferencia de las soluciones. Hay que ponderarlo con ese 1 sobre raíz de n, digamos, para que te quede bien promediado y el error decrezca con el orden que uno espera, con el orden 2. Si uno no le hace el escaleo ese, el problema es que te queda orden 1,5. ¿Sí? Eso depende cómo uno calcule la norma. También se pueden hacer algunos trucos ahí, porque fíjense que acá lo que estamos suponiendo es que la solución, la phi n esta numérica, es constante por elemento cuando hicimos la integral. Cuando hicimos la integral dijimos, bueno, multiplico el valor del elemento por la resta de él con el valor exacto y lo multiplico por h. Es decir, supongo que en toda la celda la solución es constante. Pero uno con mucha facilidad puede reconstruir una solución lineal y mejorar un poco el orden de convergencia. Pero bueno, eso ahora no viene al caso. Lo importante es que considerarlo constante ya te da una convergencia de segundo orden, lo cual es muy bueno, digamos. En general, en cualquier aplicación de métodos numéricos para la resolución de problemas del continuo, uno busca que los métodos que utiliza sean segundo orden, tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene esto en la práctica? Que cuando uno va a utilizar la herramienta de CFD, por ejemplo, como la que vamos a usar nosotros como SimScale, escojamos los esquemas de discretización, tanto espacial como temporal, que nos permitan tener una solución de segundo orden. Porque se demuestra que si uno utiliza esquemas de bajo orden, es decir, de orden 1 o menor que 1, lo que uno está agregando al sistema, por utilizar esquemas de poco orden, es difusión, ¿sí? Utilizar esquemas de bajo orden equivale a agregar difusión en un problema. Entonces, lo que estamos haciendo es perturbando la solución. Lo que vamos a ver es una solución mucho más difusiva de lo que realmente es. Y eso, bueno, básicamente produce un error en la solución. Entonces, en general no se considera una buena práctica de ingeniería utilizar una herramienta de mecánica computacional con esquemas solamente de primer orden. Uno podría hacer una primera aproximación a la solución con esquemas de primer orden, pero lo antes posible debería pasarse a esquemas de segundo orden. En general con la difusión no hay problema, es fácil implementar y utilizar esquemas de segundo orden, como lo acabamos de hacer. Donde es más difícil es con la advección, con los efectos producidos por un campo de velocidades que transporta. Ya lo vamos a ver eso. Bien, entonces, ¿estamos con esto? Ahí esa última cuentita que hicimos es la que tenemos que escribir en Octave. ¿Sí? Esta que tenemos acá. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto?
No. Bueno. De acá, no. Yo tenía una pregunta del 4. No sé si... A ver, abrimos. No, más que nada por la corrección que me puso, que usted me dijo imponer condiciones de borde Neumann en ambos extremos. Pero ¿no habíamos dicho que en un extremo ya nos quedaba condicionada por la del primero? Claro, exactamente. Habíamos dicho eso, ¿no? Que cuando fijábamos un flujo de un lado y a su vez teníamos, por ejemplo, una fuente, del otro lado teníamos que tener lo necesario para que se balancearan los flujos, ¿sí? Sí. Entonces, es como que ese segundo flujo que uno está poniendo del otro lado debe cumplir una condición de compatibilidad. Bueno, eso porque uno conoce el problema y hace los balances y entonces sabe cuánto tiene que poner del otro lado. Ajá. Ahora, en la práctica, en un código, el código no hace ese tipo de verificaciones, ¿sí? Sino que los códigos están hechos modulares y entonces cuando uno toma el código modular te dice, bueno, ¿cuántas entradas y salidas tiene tu dominio? Y tiene 3. Tiene tres bordes, digamos. Ok, bueno, tiene 3 bordes. Bueno, decime cuáles son las condiciones de borde. Bueno, voy a imponer un valor de temperatura en una de ellas, en otra voy a poner un flujo y en otra también voy a imponer la temperatura, por decir algo. Pero puede venir uno y decir, no, a mí se me ocurre imponer flujo en las 3 fronteras, ¿sí? Y el sistema de cálculo no va a verificar nada, en principio. Hay algunos que lo hacen, ¿no? No va a verificar un balance directamente. Lo que te va a decir es, bueno, vos estás tratando de imponer flujos en todas las fronteras, eso no es posible. Tenés que fijar flujo en las 3 fronteras y decirme un valor en alguna parte, o cambiar en alguna de las fronteras un flujo por un valor fijado. Entonces, pensándolo así, un poco más en forma abstracta, lo que yo les pedía era, hagan el planteo de cómo sería poner una condición de borde Neumann a izquierda y otra a derecha, y ensamblen la matriz para ese caso, para poner una condición de borde Neumann a izquierda y otra a derecha. Ensamblenlo así por volúmenes finitos y fíjense cómo les queda la matriz. Va a pasar algo ahí. ¿Sí? Es como haciéndolo un poquito sin pensar, digamos. Si uno fuera un usuario que tiene la opción de poner Neumann a izquierda y Neumann a derecha, ¿qué pasa si en algún momento se te ocurre ponerle Neumann de los dos lados? ¿Cómo te queda la matriz? Eso es lo que prueben. Claro. Cuando empezamos a hacer esto, no sé qué te queda como tal el número de condición, que creo que es lo que estás pidiendo, pero te queda que no es invertible la matriz. Ahí va. Esperemos un momentito, a ver. Bien, ese es el asunto ahí, ¿sí? Cuando le pones Neumann de los dos lados, la matriz te queda no invertible, o sea, como que hay dos filas que son linealmente dependientes, quiero decir, ¿sí? Y lo que va a pasar cuando calculen el número de condición de eso es que le va a dar infinito. ¿Está bien? Claro. Entonces, la idea de ese problema era que vieran eso. El hecho de que... no resolverlo, digamos, o no sé. Claro, nosotros el otro día nos deliramos un poco entre todos, hicimos la cuenta y sacamos lo que pasa realmente, digamos, pero cuando uno toma el solver y así de entrada le pone esas condiciones, te va a dar que no se puede resolver. Claro. En realidad, hay varias maneras de sortear ese problema. Una es la que ustedes plantearon, la que hicimos también en clase la vez pasada, y otra es dejar esas condiciones así como están, obtener la matriz y a esa matriz que uno obtuvo hacerle un ajuste para fijarle un valor.
¿sí? Reemplazar, una de las formas que se puede hacer es tomar esa matriz que ustedes obtuvieron y en una de las filas poner un 1 en la diagonal y del lado derecho poner el valor que querés que haya ahí. Con eso la matriz ya no queda mal condicionada y en la solución que te da es una solución que satisface los gradientes que ustedes pusieron en los extremos y que toma el valor que uno le fijó en la celda que uno dijo que tomaba ese valor, ¿no? Es una solución un poco más de álgebra, por el lado del álgebra, del enfoque que ustedes hicieron, digamos. ¿Está bien? Bien, bien. Ustedes Pero, hicieron... Sí. A lo mejor metí mal algún valor, pero en el primer planteo yo había puesto toda la matriz con un 1 y poniéndole el valor de la cosa y me tiraba que era invertible. A lo mejor metí mal yo, pero me seguía siendo invertible si ponía, por ejemplo, yo a Phi1 decía que en la columna le ponía 1, todos los otros 0, y B el valor de Phi1. Y así, teniendo esa matriz, me tiraba que era invertible. Claro, vamos de vuelta. Si ustedes hacen el planteo en el continuo, como hicimos el otro día, con los balances, etcétera, y dicen que cuando te dan dos flujos, con uno alcanza y el otro tiene que verificar, suponete que te dan dos, tomás uno de los flujos, haces el balance y tenés que verificar que el del otro lado satisfaga el balance de flujos de entrada y salida. Y además te tienen que dar un valor. Con eso lo que haces es transformar el problema en un problema donde pones un flujo y un valor, y la matriz a la que vas a llegar es una matriz que no tiene ningún problema, ¿no? Esa es una manera de hacerlo, que creo que es lo que hicieron ustedes. Después la otra es decir, no, pongo los flujos así como están, los flujos así como están, verificando primero que sean compatibles, ¿sí? Porque si no son compatibles no hay forma de resolverlo, ¿sí? Ponen dos flujos compatibles, se ensamblan la matriz, esa matriz debería darles no invertible, que es lo que dijo Juan, ¿sí? Entonces, a esa matriz no invertible, ahí sí, en una de las ecuaciones pones un 1 en la diagonal, el resto de los coeficientes lo pones en 0 y del lado derecho pones el valor que va. Esa matriz que obtenés ahí debería ser invertible. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de resolver este problema que no es haciendo los balances, digamos. Ajá, bueno. Habría que... Difícil verlo así. Pero bueno, sí, se entiende. O sea, en vez de eliminar una fila y una columna como hicimos nosotros, es agregarle. ¿O no? No, es lo mismo, o sea, vos tomás ¿qué pasa? Cuando aplicaste las dos condiciones de Borde-Neumann, asegurándote que el balance de flujo se satisfaga, Sí. ¿sí? Te va a quedar una matriz que no es invertible. Exacto. Entonces vos decís, ok, esta matriz no es invertible, básicamente porque desde el punto de vista físico, la temperatura o la variable phi no está fijada en ninguna parte. Bueno, tengo libertad para hacer eso. Entonces elijo cualquiera de las filas de la matriz, ¿sí? ¿Qué hago? Pongo un 1 en la diagonal, ¿sí? Y el resto pongo 0. Y del lado derecho pongo el valor que quiero fijar. Con hacer ese cambio, la matriz se debería volver invertible. Y ahí básicamente ahí lo que estás haciendo es asignarle un valor a un punto, digamos, a Phi 1, Claro, a Phi 2, donde vos quieras. donde vos quieras. En un borde puede ser también, si querés. Es Claro. lo mismo que dijimos la vez pasada, pero lo hace directamente sobre la matriz. Ajá. Claro, es lo que nosotros hicimos, nada más que nosotros lo hicimos a mano en vez de hacerlo con el software. Porque nosotros eliminamos una fila y una columna, pero le dimos un valor a Phi1 calculando el otro del gradiente. Y después reemplazamos en todos los valores, si no me equivoco. Claro, exactamente. Esa es diferente manera de hacerlo. La manera esa que yo le digo es generalmente la que usan los códigos,
porque es la que se resuelve a nivel del álgebra. El sistema de ensamble de matrices es siempre el mismo, y cuando detecta que todos los bordes tienen valores de flujo fijado, te dice, bueno, fíjame el valor en alguna parte. Entonces te dicen, bueno, vos fíjame vos le podés decir qué incógnita y con qué valor. Entonces vos le decís, bueno, yo fijo la incógnita 80 y esa incógnita 80 le doy valor de 20. Bueno, ahí te cambian la matriz, ¿sí? Y vuelve el sistema ya invertible, digamos. Hay otras maneras de hacerlo, sumando y restando cosas, que es como lo hace el código que después vamos a usar, pero conceptualmente es lo mismo. Puede hacerlo, lo interesante es ver qué pasa ahí cuando uno pone 2 Neumann, digamos. El hecho de que el problema queda sin poder resolverse si uno no fija la variable en alguna parte. Perfecto. Después nos va a pasar lo mismo con la presión, ¿no? Cuando uno tiene un fluido incompresible, si uno no fija la presión en algún punto de todo el dominio, puede ponerle cualquier presión que es lo mismo, digamos. O sea, para concluir, digamos, en el ejercicio 4 no ponemos como condición la temperatura como hicimos nosotros, sino simplemente 2 condiciones Neumann. Nada más. Claro, pongan ahí, espero un poquito que voy a ver cómo está la redacción. 3. Incorporar condiciones de borde al resolvedor para difusión estacionaria y resolver un caso similar al primero ejercicio, pero fijando un gradiente en uno de los extremos. ¿Qué representa este problema en la práctica? Okay. De ejemplo, eso va a andar. Utilizar condiciones de borde Neumann en ambos extremos. ¿Qué observa? ¿Cuál es el número de condición de la matriz del problema? En realidad, bueno, para hacerlo resoluble, esas 2 condiciones de borde Neumann que uno pone tendrían que ser compatibles, etcétera, etcétera. Pero supongamos que ponemos 2 condiciones de borde Neumann que se nos ocurren, cualquiera, digamos. ¿Sí? Lo que queremos ver es qué pasa ahí. Simplemente eso. Poner 2 Neumann, fijarnos qué da la matriz, o qué pasa, lo que vamos a observar es que no vamos a poder invertir, y al no poder invertir vamos a decir, ¿qué pasa con esto? Con esta matriz. Bueno, saquemos el número de condición de la matriz esa, y ahí nos vamos a dar cuenta qué está pasando. ¿Está bien? Perfecto. Es para ver eso, ese ejercicio para ver eso, como para inducir al hecho de que uno no puede poner condiciones de borde Neumann así nomás, digamos. En cualquier frontera y con cualquier valor, digamos. ¿Está bien, Franco? Sí, sí, estamos. Bárbaro. Bueno, ahora nos quedaría cambiar de tema. No sé si queda alguna pregunta más. O sea, cambiar de tema no, continuar en realidad con el mismo tema. Bueno, vamos a eso. A ver, vamos a abrir este archivo 2 veces. Porque tenemos que verlo en 2 partes. Bueno, este es el apunte con el que nos hemos venido manejando. La vez pasada habíamos llegado hasta la ecuación 20, que eran las ecuaciones del problema de difusión. Esas son las que implementamos en el código que ustedes están usando ahora o una versión parecida. Ahora lo interesante es, vamos a volver a la ecuación
Vamos a volver a la ecuación 6. Si ven ahí a la izquierda de la pantalla, esa es la ecuación a la que habíamos llegado para discretizar nuestra ecuación general de advección difusión no estacionaria con fuente en forma integral. Esa era la ecuación discreta, o casi del todo discreta, que habíamos conseguido, ¿no? Entonces, en la nueva versión del apunte, ahora en un rato se las voy a subir, vamos a leer lo que dice acá. Dice, como se indicó previamente, la ecuación 6, esta que tenemos acá a la izquierda, ¿sí?, es una forma discretizada en el espacio de la ecuación general de la advección difusión no estacionaria con fuente en forma integral. La discretización posterior del operador Nabla, ¿se acuerda que los gradientes los calculábamos para el caso de la difusión como el valor en una celda menos el valor en la que estamos dividido la distancia? Con eso transformábamos el operador Nabla en algo discreto. Y dijimos, la discretización posterior del operador Nabla y la relación de las incógnitas en centro de celda y caras nos permitió obtener un sistema de ecuaciones lineales cuya solución da lugar a una solución discreta del problema original. ¿Sí? Las ecuaciones a las que llegamos son las que vimos recién, las que ustedes armaron con el código. Así que para el caso estacionario, dice, para el caso estacionario este problema puede escribirse como K más A por phi igual a B. ¿Sí? Este es el sistema que ustedes están resolviendo actualmente. Donde K más A son las matrices, bueno, acá debería ser donde K y A. Ya que estoy, lo cambio. Donde K y A son las matrices del problema espacial, forma discretizada de los términos de advección y difusión. En realidad es de difusión y advección. La vamos a llamar K a la matriz de advección, de difusión, y A a la matriz de advección. Vamos a cambiar acá también, ya que estamos, así luego le subo el apunte corregido. ¿Sí? ¿Ustedes qué tenían hasta ahora? Esa A no está, todavía no lo vimos. Lo que tenían era K por phi igual a B. ¿Sí? Ese fue el sistema que resolvimos el otro día. A ver si lo tenemos por acá. Ahora, apenas se abra, lo vamos a ver en pantalla. Es decir, habíamos llegado a un sistema de ecuaciones K por phi igual a B. Acá está. Vamos a abrirlo. Hacerlo más grande primero. Habíamos armado las matrices, etcétera. Lo importante es que en algún momento, acá, lo ven en la línea 126, habíamos hecho phi igual a la menos 1 por B. Bueno, justo le pusimos A a la matriz, podríamos haberle puesto cualquier nombre. Para este caso es K, la matriz de difusión, pero te queda K por phi igual a B, y resolvemos como phi igual a la matriz a la menos 1 por B. ¿Sí? Entonces, el vector phi contiene los resultados en centro de celda, y el vector B, las contribuciones de los términos puente constantes y las condiciones de borde. ¿Sí? Eso ya lo habrán visto en el código. Entonces luego dice, podemos escribir entonces la ecuación 6, esta que tenemos acá a la izquierda, como, y básicamente lo que estamos haciendo es reemplazando la parte que ya hemos discretizado por la forma discreta. ¿Sí? La parte esta, la sumatoria con J entre 1 y M del término temporal, esa va a quedar ahí. ¿Sí? Y la parte de la fuente, S por BJ,
¿Dónde está ahora en el sistema discreto? ¿A dónde fue a parar? Ni ¿Estaría idea. en B? ¿Cómo ahí escuché una respuesta? ¿No estaría en B? Claro, justamente. La fuente está del lado derecho. ¿Se acuerdan que cuando habíamos discretizado acá arriba, ¿sí? Habíamos dicho que para la celda 4, por ejemplo, para la celda 4, la parte de la difusión nos quedaba menos nu por phi 3 menos 3 phi 4 más 2 phi L sobre H igual a S por B. ¿Sí? El valor de la fuente por el volumen de esa celda. Bueno, eso siempre queda del lado derecho, ¿sí? Siempre queda del lado derecho, es valor conocido y pasa a ser parte del vector B, ¿sí? El vector lado derecho del sistema, ¿sí? Entonces la fuente, como bien dijo Cristian, termina yendo a parar acá, al B sub J. Entonces, la K es la versión discreta del operador de difusión, del término de difusión. La A es la versión discreta del término de advección. Y el lado derecho B básicamente lo que tiene es las contribuciones de las condiciones de borde y las fuentes constantes, ¿sí? Perdón, acá arriba, en la ecuación 24. Bien. Esto es una sumatoria, ¿sí? Hay que sumar todos estos términos en J, ¿sí? Esta igualdad se satisface, toda esta sumatoria que nos quedaría una expresión larga en todo un renglón, se satisface si lo hacen cada una de las igualdades en celda, ¿sí? Es decir, fíjense que acá hay un J, ¿no? IJ, BJ, KIJ, AIJ, phi sub J, B sub J. Bien, entonces significa que esta cuentita de acá adentro, la cuentita de adentro de la sumatoria, se hace para cada una de todas las celdas. Ahora bien, esta suma va a ser 0, la sumatoria va a ser 0, si cada una de las cuentas en cada una de las celdas es 0. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto antes, que en el caso general, para que el caso general sea 0, lo que tiene que ser 0 era el integrando cuando era en el continuo. Ahora, como es una sumatoria, sería cada uno de los términos de la suma. Entonces, para que esta suma te dé 0, con que cada uno de los términos sea 0, ya te garantizás que la suma sea 0. Es directo, ¿no? Entonces, si cada uno de los términos tiene que ser 0, lo que nos queda por celda, ¿sí? O lo que nos quedaría por celda, ¿sí? Es que la derivada de phi j respecto del tiempo por b sub j más todo lo que teníamos antes es igual a el lado derecho. Ahora, hay algo interesante acá. Dice, como vemos en esta expresión, parte de ellas son operadores en el dominio continuo. ¿Sí? Acá tenemos una derivada de phi respecto de t. Y parte en el dominio discreto. Estas matrices acá, KIJ más AIJ por phi sub i. ¿Sí? Entonces, esto hace que esta expresión, la 25, se conozca como forma semidiscreta de la ecuación general de la advección-difusión no estacionaria con fuente en forma integral. ¿Por qué semidiscreta? Porque hay una parte del problema que ya está discretizada, la parte espacial, y la difusión y la advección. Pero el término temporal no está discretizado, entonces por eso es semidiscreto. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo único que hicimos fue Todo bien. reemplazar las partes que ya habíamos discretizado en la ecuación original que tenemos acá a la izquierda. ¿Sí?
Eso lo pudimos hacer porque encontramos una forma discreta del operador gradiente o del operador nabla en general, ¿sí? Y de las interpolaciones. Bueno, ahora, dice, resta ahora discretizar el término temporal, la derivada de phi j respecto de t, de manera que sea resoluble mediante una máquina de precisión finita. Para ello nos valdremos del método Theta, en el que se utilizan diferencias finitas para obtener una aproximación del término temporal. Es decir, lo que vamos a hacer es tomar esta derivada parcial de phi respecto de t y la vamos a reemplazar por una expresión en diferencia, ¿sí? Vamos a hacer phi j en n más 1 menos phi j en n dividido delta t. Espérense que acabo de agregar una nota. Me está faltando explicar n más 1 y n. ¿Sí? Métodos FBM en T y X. Bien, entonces, lo que dijimos es, esta derivada parcial la reemplazamos por una diferencia. ¿Alguna pregunta con esto? Esto es típico, ¿no? Lo hacíamos en análisis para definir lo que era una derivada. Después tomábamos límite de esto cuando delta t tiende a 0 y que obtenemos la derivada de arriba, ¿no? Bien, entonces, phi sub j sería phi en el elemento j. N más 1 significa en el tiempo n, en el tiempo actual, más 1, en el tiempo siguiente, menos phi en la celda j en el tiempo actual. Esa es la representación de una derivada temporal, ¿sí? Bien. ¿Y después qué vamos a hacer con el resto de los términos? Bueno, seguimos teniendo k sub ij más a sub ij por, y acá en lugar de multiplicar, ¿sí? En lugar de multiplicar simplemente por phi sub i, vamos a hacer un truco que nos va a permitir definir diferentes métodos. Fíjense lo siguiente. Acá en el lado derecho de la 25, ese phi sub i no sabemos en qué tiempo está. ¿Sí? Fíjense que acá en la 26 dijimos phi sub j n más 1 menos phi sub jn. Ahí vimos, a cada uno le indicamos, a cada uno de esos vectores le indicamos en qué tiempo están. Bueno, con el vector phi sub i acá hay un pequeño detalle, un errorcito. Con el vector phi sub i también hay que decir en qué tiempo lo vamos a colocar. A ver. Esperen que ya voy haciendo unas pequeñas correcciones. Santiago, hay algunas en las que yo lo llamaba phi sub i, otra phi sub j. Digamos, la 24 es phi sub j. Bien que hiciste la pregunta. Ah, pensé que era un error, de que estaba por corregir. No, es un detalle importante ese. Espérense que estoy un poquito perdido. Es un detalle importante, que, bueno, después en la práctica se diluye, digamos, pero vale la pregunta. Espérense que aprovecho y lo corrijo. Tengo que corregirlo bien, no equivocarme porque...
Creo que ahí está bien. Me falta uno. Ahí está. Bueno, vamos a la pregunta de Juan. Vamos a la pregunta de Juan. Que va a estar respondida parcialmente, porque si ustedes rascan un poquito más la pintura, hay unos detalles todavía ahí que no se los conté, pero para no envolvernos más. Bueno, fíjense que acá en la ecuación de la izquierda hay dos sumatorias, ¿sí? Una sumatoria en J y hay una sumatoria en I, ¿sí? ¿Lo están viendo acá a la izquierda? La sumatoria en J, con J lo que estaríamos indicando son las... si esto al fin y al cabo me quedó al revés de lo que yo quería, pero bueno. En J siempre estamos indicando las columnas, ¿sí? Con I estamos indicando las filas. Entonces, con J lo que vamos a estar moviéndonos es en las columnas de la matriz, y con eso vamos a estar cambiando de celda, ¿sí? Acá en la ecuación de la izquierda, cambiar el J es cambiar de celda. Fíjense que lo que estamos haciendo es, esta sumatoria de los términos volumétricos se hacen en cada una de las celdas, y adentro de la llave esta hay una sumatoria que va desde 1 hasta NJ, ¿sí? Va desde 1 hasta NJ. Que ahí lo que estaríamos viendo son las caras del elemento, o en definitiva los vecinos, ¿sí? O las celdas que están alrededor de la que estamos ahora. Entonces, la variable J nos dice en qué incógnita estamos, ¿sí? En qué celda estamos, y la variable I nos dice con qué vecino nos relacionamos, ¿sí? Es como en una ciudad, la J nos dice en qué casa vamos a detenernos de la ciudad, y la variable I nos va a decir con qué vecino de esa casa vamos a conversar, ¿sí? Entonces, cuando uno pasa de la versión que teníamos en esta ecuación 6 a la versión semidiscreta, que tenemos en la 24, fíjense que hay una sumatoria que no está más, ¿sí? La sumatoria está en el índice I. ¿Por qué esa sumatoria no está más? Porque esa sumatoria se hace cuando hacemos el producto matriz-vector, ¿ok? ¿Estamos bien, Juan, hasta ahí? Sí. Esperame que eso también lo tengo que cambiar en la 24 para que nos quede bien. A ver. Sé que lo había cambiado eso. Acá. A ver. Un poquito más arriba. Después lo voy a chequear bien para asegurarme que no haya errores con eso. Ahí está bien con la 24. Entonces, cuando ese vector, ese phi sub i que tenemos ahí es un vector fila, ¿sí? Ese vector fila lo que nos va a dar, ¿sí? Es la celda en la que estamos y todas las vecinas, ¿sí? Todas las vecinas. En realidad todas las celdas. Después, si tocamos esa vecina o no, depende de que la matriz tenga un 0 o no como coeficiente. Pero a lo que voy con esto es, cuando ustedes hacen el producto de la matriz, esta K sub ij más A sub ij por el vector phi sub i, hacer ese producto matriz-vector, al hacer matriz por vector, les va a quedar un vector. Y cuando lo hacen por un vector fila, lo que les va a quedar en definitiva después es un vector columna que se mueve en J justamente. Entonces ahí lo podemos sumar con todos los B sub J,
B larga J, B corta J, etcétera, ¿sí? Queda responder a la pregunta, es un poco tricky de ver esto, a veces. Pero lo importante es que, Perdón, pero la multiplicación de las matrices por phi tiene que ser phi una matriz, un vector columna para que se haga la multiplicación. ¿O no? podés hacerlo matriz fila o podés hacerlo matriz columna, es lo mismo. Pero no te deja, no te da error, porque... Ah, ¿vos decís en octave? No, en general, digamos, cuando haces una multiplicación tiene que ser una matriz de n por n y la otra tiene que ser de n por 1 si querés, pero tiene que ser de n. Sí. Eso cuando uno hace producto de matrices, digamos. Pero acá como estaba haciendo producto matriz de vector, ¿sí? Vos el vector ese lo podés escribir como fila, lo podés escribir como columna. El asunto es que cuando tomes la matriz K y J o la A y J, cuando la sumes, te va a quedar una matriz, qué sé yo, P y J. Lo que tenés que hacer es tomar toda una fila de esa matriz y hacer un producto escalar con el vector phi sub i. ¿Sí? Primer elemento de la fila por primer elemento de vector, más segundo elemento de la fila por segundo elemento del vector y así. Si eso lo haces para cada fila, cada fila la multiplicás por el vectorcito phi sub i, te va a terminar quedando un vector columna, te va a quedar un solo valorcito por cada fila. ¿Ok? Sí. A eso es lo que le vas a restar el sub j y le vas a sumar el primer término, ¿no? ¿Está bien? Bien, perfecto. Después ustedes esto es una cuestión de notación, después ustedes cuando lo hagan, háganlo todo como vector columna y va a funcionar, no se preocupen. Es una cuestión de notación por los índices de las matrices nomás. ¿Sí? Bueno, volviendo acá, entonces, el término temporal lo vamos a transformar por esta derivada en diferencia, digamos. Las matrices las dejamos como estamos, y cuando vamos a multiplicar por el vector phi sub i, lo vamos a hacer por el vector phi sub i en el tiempo actual, el dato que ya conocemos, o el vector en el tiempo siguiente, que es el que queremos conocer. Bueno, podríamos hacer una cosa, o podríamos hacer la otra. O bien podemos hacer como un promedio. Podemos multiplicar por un vector que es una parte de lo que ya conocemos, phi sub n, y una parte de lo que queremos conocer. Entonces, para hacer ese promedio, usamos este factorcito tita. Hacemos tita por lo que queremos conocer, más 1 menos tita por lo que ya conocemos. ¿Sí? Por eso se llama método tita. Donde el factor tita implica la implicitud del problema. Ya ahora vamos a ver por qué. Conociéndose particularmente para el caso de tita igual a 0, como método de forward-Euler, esto es el método Euler que vimos en cálculo, ¿sí? Después, tita igual a 1 es el método backward-Euler, y con tita igual a 1/2 es el método de Crank-Nicolson. Acá vamos a corregir. Nótese que para el caso de tita igual a 0, el método es completamente explícito en el tiempo. ¿Qué pasa cuando tita es igual a 0? Acá en el corchete, ¿qué se te va y qué es lo que queda? Se te va el que querés conocer y te queda solamente el que conoces. Exactamente. Cuando tita es igual a 0, este término se cancela y acá te queda 1. Entonces te queda KIJ más IJ por phi sub i en n. ¿Sí? Eso es lo que uno ya conoce. Entonces, como pongo acá, nótese que para el caso de tita igual a 0, el método es completamente explícito, o sea, te queda la expresión que está acá abajo. Y entonces, ¿por qué es completamente explícito? Y porque los valores de phi sub j en n más 1 pueden obtenerse a partir de los, sería acá, a partir de los de phi
sub j en n. Fíjense que acá estas matrices K y A son conocidas. El vector phi sub i es la solución que tengo ahora. ¿Sí? Entonces todo esto es un numerito. Hago esta cuenta y lo paso por al lado derecho. Después, este cociente lo puedo dividir en dos partes. La parte de phi sub j en n por bj sobre delta t también la paso por al lado derecho. Después multiplico por delta t y divido por bj y ya sé cuánto vale phi j en n más 1. No tuve que invertir ninguna matriz. ¿Sí? Solamente haciendo pasaje de términos. Entonces acá pongo, ¿cómo se ve? Este método permitiría hallar una solución estacionaria sin necesidad de invertir matrices. ¿Cómo lo harían? Supongamos que ustedes le dan la ecuación del calor o de difusión, que no tendría la A acá, y quieren hallar el valor de la solución estacionaria sin invertir ninguna matriz. ¿Cómo lo harían? Como si estuviera resolviendo Euler, digamos, pues vas con la condición inicial, vas sacando cada paso de tiempo y así vas incorporando nuevas soluciones. Exactamente. ¿Uno qué hace? Toma la barra, le pone temperatura 0, por ejemplo, en toda la barra, y utiliza este método para ir avanzando la solución. La avanza un paso de tiempo, 2 pasos de tiempo, 3 pasos de tiempo, 4 pasos de tiempo, y así seguís avanzando en el tiempo hasta que llega un momento que la solución no cambia más. Cuando la solución no cambia más, llegaste al estacionario. En realidad la solución está cambiando constantemente, porque al estacionario no se llega nunca, es algo asintótico. Pero como pongo acá, este método permitiría hallar una solución estacionaria sin necesidad de invertir las matrices, a expensas de tener que resolver tantos pasos de tiempo como sean necesarios para obtener una solución sin cambios significativos respecto de la solución anterior. O sea, un estacionario. Vos decís, bueno, la solución ya no cambia más, ya está, ya llegué al estacionario. ¿Y cómo lo hice? Y partí de la condición inicial y fui simplemente despejando acá. De lo que ya conozco, despejo el nuevo valor. Lo que ya conozco, busco el nuevo valor. Y así le voy dando para adelante. Como una maquinita que, a partir de lo que conozco, calcula lo nuevo. Y así para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, hasta el estacionario. ¿Se ve eso? ¿O medio raro todavía? Se ve. ¿Se acuerdan ustedes en cálculo? Ustedes cursaron en diferentes años algunos, pero siempre hemos resuelto un problema de una ecuación diferencial ordinaria en el tiempo, qué sé yo, el vaciado de un tanque, el tiro de un proyectil, ¿sí? En esos casos, uno tenía una ecuación temporal, uno partía de la condición inicial y a partir de esa condición inicial hacía funcionar una maquinita que te iba dando la solución en el próximo paso de tiempo. Bueno, con las ecuaciones diferenciales parciales también se hace lo mismo. La parte espacial se discretiza por volúmenes finitos, como acabamos de ver, o como ya estuvieron viendo, y la parte temporal se discretiza con una diferencia finita o con una ecuación de diferencia. Bueno, entonces, esa es una manera de hacerlo. Sí. ¿Alguien preguntó algo? Sí. Quizás una duda más bien conceptual, pero eso significaría que todo problema tiene solución estacionaria dejando pasar un tiempo. O sea, que se estabiliza a lo largo del tiempo. Esa pregunta es buenísima. Esa pregunta es buenísima. A ver. Sí y no, digamos. Esa pregunta es buenísima, es buenísima. Porque la pregunta que vos estás haciendo va directamente a atacar el modelo que estamos usando. El modelo representa la realidad en la medida que usás todos los términos. Pero si sacás un término, podés llegar a soluciones que en la realidad no se presentan. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, yo tengo una ecuación
yo tengo una ecuación, a ver, ¿están viendo acá la ecuación completa con el término temporal, adjetivo, difusivo y fuente? Eso representa la realidad. ¿Qué pasa si yo saco el término fuente, saco el término temporal? Sacar el término temporal implicaría que la solución no cambia más. ¿Sí? Bueno, yo puedo resolver esa ecuación diferencial, como acabamos de decir, y le doy a la maquinita hasta que le doy a la maquinita hasta que la solución no cambia más. ¿Sí? Ahora bien, esa equivalencia, eso es cierto si el problema físico tiene un estacionario. ¿Sí? Si el problema físico tiene un estacionario, yo puedo avanzar en el tiempo y llego al estacionario ese y equivale a haber sacado el término temporal. Ahora, si el problema físico no tiene un estacionario, que puede pasar, ¿sí? Cuando vos tenés un flujo turbulento, el flujo turbulento es naturalmente no estacionario. ¿Sí? Está variando siempre. Siempre hay torbellinos, digamos. ¿Está? Entonces, lo que pasa ahí es que vos decís, bueno, si yo voy con el método de ir avanzando en el tiempo, no llego nunca al estacionario. ¿Cómo es que puedo tachar un término y tener un estacionario? Bueno, lo que va a pasar es que ese estacionario que lográs tachando un término es falso, no existe. Claro. ¿Está bien? Porque tu problema es inherentemente no estacionario. ¿Sí? Entonces, los métodos de ir avanzando en el tiempo o resolver el problema estacionario directo son equivalentes si el problema físico tiene un estacionario. A veces no lo tiene. ¿Sí? Entonces, los dos métodos te van a dar cosas diferentes. Tachar el término temporal y resolver la ecuación estacionaria te va a dar una cosa, y avanzar en el tiempo nunca te va a dar nada, porque siempre te va a dar algo diferente. Puede que el hecho de tachar el tiempo te dé una de las soluciones particulares, pero no te deja ver el conjunto de soluciones. Y eso, tachar el tiempo en algunos casos te puede dar como una especie de promedio, si querés. Sí, a veces las soluciones en fluidos tienen como un estacionario global, promedio, y variaciones alrededor de ese promedio. ¿Sí? O sea, como periódica. No, en el sentido de, a lo que voy es lo siguiente, por ejemplo, en un canal, o vamos para un ejemplo un poco más mecánico. En un tubo, en una tubería, el fluido sobre las paredes tiene velocidad nula y en el medio va más rápido, ¿no? Entonces uno puede ahí establecer un perfil más o menos, que puede ser parabólico o más tipo tapón, ¿no? Eso sería un perfil, digamos, promedio, si querés. Pero si uno mira con una lupa, en realidad ese perfil tiene ruido, ¿sí? Tiene pequeñas variaciones, ¿ok? Entonces, en promedio de esas variaciones es como que tenés un estacionario. Pero si mirás fino, no hay un estacionario. Ese perfil está todo el tiempo cambiando. A eso me refiero. Cambia, pero en forma minúscula, si querés. Y son distorsiones que pueden no ser útiles o necesarias de saber. ¿Cómo decir? No te escuché el último. Que pueden ser distorsiones que no son necesarias de conocer, que no influyen en tu problema. Claro, exactamente. Son variaciones que pueden ser insignificantes. Eso, cuando uno estudia la turbulencia, justamente uno de los métodos que se utiliza es considerar eso, que los flujos tienen un comportamiento promedio más una variación alrededor de ese promedio. Entonces, ese promedio puede tener un estacionario, mientras que el
promedio con las variaciones es inherentemente no estacionario, se está variando todo el tiempo. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces, si volvemos a la ecuación 26, la ecuación que tenemos acá arriba, y hacemos simplemente el primer término, que es un cociente, lo dividimos en 2, y el término acá espacial, hacemos distributiva, y después agrupamos los términos que tienen phi en n más 1 y phi en n. Bueno, vamos a poco. Si hacemos la distributiva nos queda este término que tiene phi en n más 1, este término que tiene phi en n, este tercer término que tiene phi en n más 1 y el cuarto que tiene phi en n. Entonces lo que hacemos es, todos los términos que tienen phi en n, que son datos conocidos, el segundo y el cuarto, los pasamos para el lado derecho. ¿Ok? Este pasa sumando y el último pasa restando. Y los que tienen phi en n, como son todavía desconocidos, los dejamos del lado izquierdo. Ahora lo que hacemos es simplemente tomar factor común. Es decir, bueno, tomo factor común phi en n más 1. Bueno, acá lo que nos va a quedar es, como segundo término, KIJ más IJ por phi. Y el primer término, como es simplemente, son números, ¿sí? Son numeritos, el valor de phi, el valor del volumen y el paso de tiempo, entonces eso lo multiplicamos por la matriz identidad. Entonces, del lado izquierdo nos queda el phi sub i en n más 1 multiplicado por una expresión a la que vamos a llamar m, que es una matriz, y del lado derecho nos queda todos valores conocidos. Entonces nos queda m por phi sub i en n más 1 igual a todo el lado derecho, que, ¿cómo se resuelve esto? Como ya hemos hecho siempre, esto es una matriz por un vector igual a un vector lado derecho. Bueno, invertimos la matriz m, o multiplicamos ambos lados por m a la menos 1, y de ahí despejamos phi sub i en n más 1. ¿Está? Entonces, a partir de conocer phi sub j en n, y las matrices y el valor de θ, ¿sí? Hacemos todas estas cuentas del lado derecho, hacemos m a la menos 1 por ese valor, y obtenemos phi sub i o phi sub j en el tiempo siguiente, ¿sí? Eso en un paso de tiempo. Luego en el próximo paso de tiempo volvemos a hacer lo mismo, y así en cada paso de tiempo hay que invertir y multiplicar, invertir y multiplicar. ¿Sí? Con eso con lo que armamos es una maquinita temporal que a partir de la condición inicial, paso a paso, va haciendo avanzar la solución. Bueno, uno diría, con el método de θ igual a 0, no tenía que invertir ninguna matriz. Con el método de θ igual a 1 o a cualquier cosa que no sea 0, tengo que invertir una matriz. ¿Cuál de los dos métodos voy a usar? ¿El que tengo que invertir una matriz o el que no la tengo que invertir? ¿Qué les parece? Depende del problema. Sí, podríamos decir depende del problema, pero en general, ¿qué sería más barato? ¿Invertir una matriz y multiplicar o solamente multiplicar? Claro. Solamente multiplicar. Claro, solamente multiplicar. Multiplico y le doy para adelante. Acá no lo comenté en el apunte, lo vamos a completar en estos días y charlarlo la semana que viene, y es que utilizar este método con θ 0, este método de Forward-Euler, tiene un problema, y es que hay un límite de estabilidad. No le puedo poner cualquier paso de tiempo a eso. ¿Sí? Cuando el paso de tiempo es más largo que determinado valor, el problema diverge. ¿Sí? Entonces, el método de Forward-Euler, poner θ igual a 0, multiplicar
matriz vector de ir para adelante es barato, pero tiene problemas de estabilidad. Cuando el paso de tiempo es muy grande, explota, ¿sí? Por otro lado, cualquier método que nos requiere invertir una matriz, o cualquier método bien planteado que nos requiere invertir una matriz, nos va a dar la libertad de usar un paso de tiempo más grande. ¿Cómo se podría calcular? Me acuerdo que lo habíamos hecho el año pasado, a calcular este paso de tiempo, el paso de tiempo mínimo que te pide para que tenga solución, digamos, y no se estabilice. Eso depende del problema, que estemos resolviendo. Si es un problema de difusión, va a haber un número adimensional, que ya lo vamos a comentar la semana próxima, que es el número de Fourier. El número de Fourier justamente relaciona la difusividad del paso de tiempo, y el paso de malla, ¿sí? Entonces, de ahí es donde uno puede sacar el paso de tiempo máximo que puedes usar. Si utilizas un paso de tiempo más grande que ese, el método va a fallar. En cambio, los métodos basados en invertir matrices, puedes ponerle cualquier paso de tiempo. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría llegar al estacionario de un problema en un paso de tiempo solo o dos, ¿sí? Invirtiendo en la matriz y multiplicando por el lado derecho. Está. Ahora bien, esa es la diferencia entre un método explícito como Frober-Euler, en donde haces matriz vector nada más, y utilizar un método implícito. Entonces acá abajo comento, como se ve es necesario invertir una matriz, acá me equivoqué, es necesario invertir una matriz para poder avanzar en el tiempo. Esta matriz puede preinvertirse y utilizarse en cada paso de tiempo, ya que es constante si no cambia la malla los parámetros físicos, ¿sí? Fíjense que esta matriz es básicamente la identidad por los volúmenes dividido delta t, esto no cambia, si la malla no cambia, y si no cambia el paso de tiempo, y la matriz de difusión y la matriz de advección. Eso si no cambia la velocidad y no cambia la difusión, no cambia la malla, toda esta matriz M tiene siempre los mismos coeficientes. Entonces uno puede decir, bueno, esa matriz M la invierto, la dejo guardada por ahí, y lo único que hago es M a la menos 1 por este vector. Y en cada paso de tiempo hago ese producto. Ya está, digamos, es fácil de hacer y no es barato, y es barato porque no tengo que estar invirtiendo la matriz en cada paso de tiempo. Lo que pasa es que en la práctica esa matriz no es constante, no es siempre la misma. En el caso más sencillo en el cual esa matriz cambia es por cambios en el campo advectivo, es decir, que te cambie la matriz A, que te cambie la velocidad. ¿Sí? Cuando uno está resolviendo un problema de calor acoplado con un problema de fluidos, el campo de velocidades cambia de un tiempo a otro. Entonces te cambia el campo con el que advectás y por lo tanto también te cambia la matriz A. Entonces, pensar en una matriz M constante, ya descartado, porque esa matriz va a estar cambiando constantemente en un caso general. Podría haber algún caso donde eso no suceda. Por otra parte, digo acá, dado que las matrices originales son ralas, es decir, la matriz K y la matriz A, la matriz M también es una matriz que tiene muchos ceros. Y el problema es que realizar la inversión de esa matriz es prohibitivo. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho la vez pasada. Cuando las matrices son ralas, es decir, tienen pocos ceros, la inversa es llena. Es decir, tiene todos sus coeficientes no nulos. Entonces, pasamos de tener matrices que se pueden almacenar con muy poca memoria, ¿sí? Matrices que tienen muy pocos valores no nulos,
a tener matrices que están completamente llenas de valores. Entonces, te ahorras invertir la matriz, pero tenés que ocupar un montón de memoria. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Lo que se hace normalmente es venir aquí al problema m por phi sub i en n+1 igual a un lado derecho y resolver ese problema utilizando métodos iterativos, ¿sí? Como los que ya vimos con ustedes, gradiente conjugado, Richardson, Gauss-Seidel, cualquiera de esos métodos que no implica invertir una matriz, ¿sí? Y que además si tienen muchos ceros se pueden hacer rápidos esos productos matriz-vector, entonces ahorramos tiempo y ahorramos memoria también. ¿Está bien? Pero bueno, el asunto es que uno con esta maquinita, con la ecuación 27, puede lograr avanzar en el tiempo, ¿sí? Ahora bien, lo que ustedes pueden verificar si quieren después es que si uno acá pone θ igual a 0, te queda el método de vuelta, el método Forward-Euler, en el que no hay que invertir ninguna matriz. ¿Sí? A ver, si pones θ igual a 0, sí, correcto. A ver, θ igual a 0 y θ igual a 1, ¿lo hice bien? En la matriz M, cuando pones M igual, tenés una identidad por volumen sobre delta T. Dice finalmente, antes de eso. Sí, acá. Ese no se te va. Claro, eso no se te va. Cuando θ igual a 0, te queda, en la M te queda solamente la parte de la identidad, y acá del lado derecho te queda un producto matriz vector. Bueno, claro. Lo que te va a quedar es que la M es una matriz que es la identidad por algo que es trivialmente invertible. La inversa de la identidad es la inversa de todos los... Es una matriz que en la diagonal tiene la inversa de cada uno de los elementos de la diagonal, digamos. Invertir la matriz es muy fácil. Por eso te queda algo muy sencillo. Pero bueno, para el caso θ igual a 0 pueden despejar de aquí. Pueden tomar esta expresión que está acá y despejarla y listo, digamos. Y para en ese caso podríamos, en vez de poner para invertir la matriz, directamente poner la identidad por el valor elevado a la -1. ¿O no? Hay que hacer la cuenta. Si en esta M pones θ igual a 0, te queda la identidad por BJ, claro, te quedaría I por BJ sobre delta T a la -1. Lo que pasa es que eso si tenés todos los volúmenes iguales, ¿sí? Si todas las celditas son iguales. Si las celdas son diferentes, en las diagonales tenés que ir poniendo BJ sobre delta T a la -1, cada uno con su BJ diferente, ¿no? Sí. ¿Está? Bueno, acordate que BJ es un vector de volúmenes, digamos. Cada celdita con su volumen. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer de tarea? Bueno, lo que hay que hacer de tarea, acá dice problema 5, resolver el problema modelo de difusión unidimensional, el problema de la barrita que tenían los dos extremos a temperatura nula y en el medio había una fuente, pero en el caso transiente. Y lo que va a pasar es que la condición inicial es 0. Entonces ustedes van a partir, es como tomar una barrita que está fría y en un momento como que prenden un quemador y empiezan a calentar la barrita desde abajo. ¿Qué va a suceder? Va a comenzar a aumentar la temperatura en la barra hasta que va a llegar a un estacionario. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la solución estacionaria que van a obtener? La que ustedes ya conocen, la parábola. ¿Sí? Entonces, deberían llegar a eso.
¿sí? Hay que utilizar el método Forward-Euler, o sea, cuando θ es igual a 0, y el método Backward-Euler, que es el método cuando θ es igual a 1. ¿Ok? Y ahí les dice, bueno, para número de Fourier mayores y menores a 1. Eso ahora yo les subo lo que implica el número de Fourier, es algo muy sencillo. Lo único que van a tener que cambiar es el paso de tiempo. Un paso de tiempo más corto, paso de tiempo más grande. Lo que va a pasar, bueno, es que el método Backward-Euler, que es implícito, θ igual a 1, va a funcionar con cualquier paso de tiempo. Y en el Forward-Euler, cuando el paso de tiempo sea muy grande, la cosa va a explotar básicamente. Bueno, y hay una pregunta, ¿no? ¿A qué solución debería evolucionar en el tiempo? Lo acabamos de decir. Debería evolucionar a la solución que ya conocen, a la parábola. ¿Está bien? Lo importante es que programen el método. Básicamente lo que hay que hacer es agregarle un bucle más a lo que ya tienen, ¿sí? Porque actualmente ustedes ya tienen el solver que les ensambla la matriz K, ¿sí? Es el solver de difusión que ya conocen. La matriz A acá no va a estar, no hay advección. Entonces con la fórmula 27 ya pueden hacer los dos ejercicios, ¿sí? Con θ igual a 0 hacen Forward-Euler y con θ igual a 1 hacen Backward-Euler. En realidad, el método θ se llama θ porque ese θ puede valer cualquier cosa. Si ustedes lo programan así como la ecuación 27, tomando como m lo que está aquí arriba, le pueden poner cualquier valor de θ, ¿sí? θ igual a 0 es explícito, es Forward-Euler. θ mayor que 0 hasta 1 es siempre implícito. θ igual a 1/2 es lo que se conoce como Crank-Nicolson y θ igual a 1 es Forward-Euler. Después otros valores de θ en el medio, le ponen ustedes el nombre que quieran al método. ¿Y profe, qué pasa si θ es mayor a 1? O sea, ya sé que te queda negativo ahí un valor, pero no converge, digamos. Si θ es igual a 1, el problema es mayor que 1, a ver, veamos, nunca lo probé, pueden probarlo y ver qué pasa. Si θ es igual a, si θ es 1,1, por ejemplo, te va a quedar negativo acá. ¿Sí? Sí. Te va a quedar algo que es complicado, ¿no? Porque, ¿por qué θ vale 1? Porque ese θ 1 es el que te hace barrer entre el valor que tenés ahora y el valor que tendrías en el siguiente paso de tiempo. Poner θ mayor que 1 sería como querer ir más allá del paso de tiempo siguiente, ¿no? No sería consistente con la discretización que tenés acá en el término temporal, ¿no? Ah, está, ya entendí. Para que fuera consistente, creo que el θ ese habría que ponerlo acá abajo. No, ponerlo acá abajo no, porque cuando θ es igual a 0, el delta t te daría 0. No sé, nunca lo vi eso, tendría que pensarlo un poquito más. Pero en realidad, bueno, el θ ese está para que sea como un factor de promedio o de peso entre usar la solución actual o la solución siguiente. Es decir, que el problema te quede completamente explícito o completamente implícito, ¿sí? Entonces, tomar valores más allá de 1 me parece que no tendría un sentido físico, digamos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo andan con estos ejercicios? Porque he recibido 4, he recibido solamente 4 prácticos de la parte de matrices y 2 de la parte de volúmenes finitos. Necesitamos avanzar. ¿Cuántos están cerca ya de terminar la parte de matrices?
¿O están, el resto todavía está un poco No, lejos? yo con Taboga, ahora esta semana liquidamos los TP que adeudamos. Bien, bien, bien. Ahí nos trabamos en realidad. Empezamos el 3 porque en el 2, o sea, de los primeros, nos trabamos con el ejercicio 4. ¿De qué tema era? ¿El ejercicio 4 de cuál? Era día? el integral, advección difusión integral. Ah, que ahí había que hacerlos en octave. Claro. En el que es la advección pura no estacionaria sin fuente, ahí en octave se nos complicó programar la doble variable, la variable tiempo y la X sería. Claro, pero viste que la solución a la que llegás es una solución donde la condición inicial simplemente se traslada, ¿no? Ajá, Lo que hay que hacer en octave es poner la condición inicial, dibujarla y después dibujar la misma condición inicial corrida, nada más. Ah, no, claro. ¿Sí? O sea, hacemos dos funciones, una para cada condición inicial. Claro, qué sé yo, si tenés un escalón, dibujás el escalón y después Y después lo desplazamos. lo vas desplazando. ¿Cuánto lo vas a desplazar? Y V por delta T. Claro, Y la velocidad es 2 y el tiempo que pasó es 1, corres toda la solución 2 para la derecha o para la izquierda, para donde sea, ¿no? claro. Es simplemente eso. Justamente Ah, bueno, esa solución demuestra bien la naturaleza de la advección. La advección transporta, así como transporta la condición inicial con la forma que tiene. claro. O sea, tenemos que hacer un desplazamiento nomás en el eje En el de la eje, misma función. exactamente. Entonces vos lo que podés hacer es ir dibujándolo con diferentes colores y después en la leyenda le pones azules a tiempo 0, rojos a tiempo 1, magenta a tiempo 2, Claro. verde a tiempo 3 y así. Ah, bueno, listo. No, eso era lo único que adeudamos y ahora arrancamos con matrices para ya ir poniéndonos Bien. al día. Bien, bien. Porque hay que ir cerrando esta parte de volúmenes finitos en 1D porque nos da una idea de cómo funciona el método. En los cursos de doctorado también hacemos una introducción a la parte 2D de esto, pero es bastante más pesado programarlo. Hay muchas cosas ahí de informática, entonces no nos vamos a meter ahí. Vamos a hacer 1D, la parte de programación de ustedes, y la parte 2D y 3D directamente vamos a ir a un software, digamos. Total, en la parte con los códigos 1D ya nos alcanza para entender bien estas cosas. Entender cómo se discretiza espacialmente, temporalmente, la advección, la difusión. ¿Está? Podemos tener una idea de cómo es el método sin complicarnos demasiado. Más allá de que lo que ya estamos haciendo quizás sea un poco complicado, ¿no? Pero bueno, cuestión de dedicarle un poquito de tiempo. Déjenme ver una cosa. Acá en el chat. No, este es otro chat. Bueno, a ver quién más está participando. Graci Baqué. Ah, Ian Carbonelli, iba a decir. Ian Martínez está. ¿Estás ahí? ¿O estás sin micrófono? Sí. Ah, bien. Sí. Bueno, vos ya estás ahí con lo de volúmenes finitos, así que lo esperamos. Los que nos está faltando, Gabriel Antoniazzi, Chiaro, Taboga Álvarez, la parte de Juan Baqué, la parte de matrices, ¿cómo andan con eso? Voy avanzando, se me va complicando, pero por una cuestión de falta de programación nomás, pero tampoco solucionando los problemas. Lo único que no sé es cómo sacar el número de operaciones para hacer el análisis, que era un comando. No, ahí tenés que ir contando. O sea, cada vez que operás sobre una fila, por ejemplo, que multiplicás una fila por 3, Ajá. La cantidad de operaciones que haces es igual a la cantidad de columnas.
¿sí? Entonces ponemos nosotros mismos un contador y sacamos los Claro, datos. exactamente. Tenés que contarlo vos a mano. O sea, en el Perfecto. bucle que haces por fila, cada vez que operás sobre una fila e hiciste una cuenta por cada columna, aumenta el contador la cantidad de filas o columnas que tengas. N, ponele, si la matriz es N por N. ¿Sí? Claro. Entonces, si por cada operación fila que haces tenés N operaciones, porque tiene N columnas, lo único que tenés que contar, en definitiva, es las operaciones fila que haces. Bien. ¿Sí? Si hiciste 10 operaciones fila, después multiplicás por N y te da la cantidad de cuentas totales, ¿no? Sí, sí. No, yo pensé que era una operación, o sea que Octave te decía cuántas operaciones iba haciendo de máquina, pero No, eso hay que hacerlo a mano. Sí, hay que hacerlo a mano. Sí, es medio, ese es un ejercicio así medio casero, digamos. perfecto, gracias. Bueno, si hay más consultas las respondo por el chat, o si quieren alguien también podemos usar acá Teams para hacer una consulta personalizada y compartir pantalla, porque tengo que pasarme a cálculo ahora. Así que bueno, nos vemos el miércoles próximo, o si alguien quiere hacer una llamada, nos vemos por ahí. Genial. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Santiago. Chao, hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.